¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Es nuestra reunión de oración en el barrio Loza y como les he prometido, vamos a estar mirando estos días miércoles la primera carta del apóstol Pedro, sacando algunas enseñanzas para nuestras vidas. Hemos visto el miércoles anterior, primera de Pedro, eh, capítulo 5 y versículo 7, y hemos compartido juntos y hemos estado enseñando acerca de Dios tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Hoy vamos a avanzar, o mejor dicho, vamos a comenzar ya con el desarrollo de la carta y vamos a leer los primeros 6 versículos. Vamos a tratar de compartir algo o sacar algo en los primeros 6 versículos que dice de esta manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe y para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a titular hoy el privilegio de ser cristiano. Y la primera frase que aparece en el versículo 2 es elegido según la presciencia de Dios. Y esto nos va a llevar a un tema de la predestinación, un tema que ha servido para algún grupo de cristianos, para la discusión, para la controversia. Es un tema que da para muchas cosas, pero al menos yo voy a compartir lo que yo entiendo, ¿sí? Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Hablando de ser elegidos, ¿eh? Aquí dice escogido, la idea es la misma. Eh, También en Romanos hay un texto muy interesante en el capítulo número 8 y en el versículo 9. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿eh? Porque a los que antes conoció también los predestinó. Y esto es la frase que a veces algunos hermanos toman para decir, bueno, la predestinación es que Dios ya tiene indicados quiénes van a ser salvos y quiénes no. En realidad no encontramos eso en la Escritura. Yo la entiendo de esta manera, por eso quiero compartir, ya que el texto dice hemos sido elegidos. Hay dos puntos allí importantes. Yo creo que cuando hablamos de la predestinación tendríamos que mencionar lo que dice también al lado de elegidos. Un poquito más adelante dice para obedecer. Creo que las dos cosas van juntas. Yo diría, para tratar de que ustedes también lo entiendan, la predestinación es Dios lo ve todo, pasado, presente y futuro. Y cuando Él ve todo, ve que estamos perdidos, que estamos camino al infierno. Y Él nos da la oportunidad de poder, a través del mensaje de salvación, que es la obra de Cristo en la cruz por nosotros, de que nosotros podamos responder a ese plan de Dios para la salvación. Como Él ve todo, Él sabe quiénes van a decir sí o quiénes no. Como Él ve todo, pasado, presente y futuro, Él ve quiénes van a obedecer y quiénes no. Y creo que ahí encierra todo lo que es la predestinación. Algunos hermanos piensan, y a veces nos hemos trenzado en discusiones bastante gruesas,
Dice alguno, bueno, si Dios ya nos ha predestinado, en el sentido que ya ha seleccionado a un grupo de hombres y mujeres para que sean salvos, entonces, ¿para qué voy a hacer yo alguna cosa? ¿Qué tengo yo que esforzarme por algo si Dios ya me eligió? ¿O por qué yo voy a salir a predicar a aquellos perdidos si Dios ya sabe quién se va a salvar? Y creo que el tema no es por ahí. La predestinación está compuesta por dos partes. Dios lo conoce, Dios sabe y prepara un plan para salvación a todo aquel que en él cree. Fíjense, elegidos, dice, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Esta es la segunda parte de la predestinación. ¿Sí? Eh, hay algunos ejemplos que yo suelo compartir con nuestros hermanos cuando me sacan el tema. Uno de ellos es el de Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo está por salir, el pueblo de Israel va a salir de Egipto y viene la orden de Dios en Éxodo capítulo 12, donde les dice que tienen que sacrificar un cordero y más allá de comerlo y que seguramente debe haber estado riquísimo. Lo importante era tomar la sangre de ese cordero y pintar las puertas y las ventanas de sus casas. Fíjense qué interesante en ese ejemplo, porque en el versículo 7 dice yo pasaré, y en el 12:13 dice que pasó el Señor esa noche y donde estaba pintado no llegó la muerte, o sea, llegó la salvación. Tomo yo este ejemplo para compartir con ustedes. La predestinación está en que Dios ha preparado un plan para nosotros, pero también el privilegio de que nos ha dado la oportunidad de decidir. El pueblo de Israel que pintó, que obedeció con la sangre del cordero, que pintó las puertas y las ventanas, fueron salvos. El que no pintó, no fue salvo. Otro ejemplo que también tengo que siempre comparto con los hermanos y las personas que entran en este tema es el de Números 21, que habla en el versículo 8 en adelante acerca de Moisés, cuando el pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios, y allí envió serpientes que mordían al pueblo y el pueblo estaba muriendo. Y entonces recibe Moisés de parte de Dios de esta orden: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil bien alto, y todo aquel que fuere mordido y mirare a la serpiente con fe, o mirare a la serpiente, dice nada más, será salvo. Es decir, todo aquel que murmuró contra Dios y contra Moisés y había serpientes que lo habían mordido, había algunos que creían y otros que no. O sea, los que obedecieron eran salvos y los que no, fue la decisión de ellos. Juan dice lo mismo en su Evangelio en el capítulo 3 y versículo 14, tomando el mismo ejemplo, como Moisés fue levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, qué privilegio, hermanos, es ser elegidos, que Dios haya hecho un plan para salvarnos, pero que un día hemos podido escuchar la voz de Dios. Hemos podido escuchar el mensaje de salvación que otro hermano o hermana nos haya transmitido y nosotros creímos, pero nosotros obedecimos. Es decir, no somos salvos por nuestras obras, pero sí aceptamos la obra de Cristo y hemos obedecido. Miren, hay un texto allí en un libro anterior que es el de Hebreos, capítulo 5 y versículo 9. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, está hablando de la obra de Cristo, para todos los que le obedecen, ¿eh? Para todos los que le obedecen. Es decir, Él preparó todo, Él hizo el plan de salvación maravillosa, pero deja a disposición del hombre, a disposición tuya y mía, para que decidamos qué vamos a hacer con nuestras vidas. Miren, también el ejemplo que da la palabra de Dios acerca de la decisión del hombre está en Romanos. Les quiero llevar a Romanos capítulo 2. Buscamos nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde leemos, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación de justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria y la honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, la palabra de Dios es clara, hermano. Nosotros tenemos este privilegio tan grande de que hemos sido elegidos.
Usted quiere poner la palabra predestinado, está correcto. Dios en sus planes ha puesto mi nombre, pero yo escuché la voz de Él y obedecí. Ese es el privilegio más grande que tenemos los cristianos. Romanos 10:16 se pregunta allí el apóstol, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Nosotros hablamos, nosotros predicamos, tú predicas a tu amigo, a tu pariente, a tu vecino, pero cree, obedece, allí está el secreto y está el privilegio cuando obedecemos y hemos sido elegidos por la gracia de Dios. Utiliza otra palabra, dice hemos sido elegidos, dice allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, por el privilegio de haber sido elegidos y de haber sido obedientes, Dios nos roció con su sangre. Claro que cuando uno se lastima y hay sangre, mancha, ensucia y contamina, pero fíjense qué interesante porque Dios en su palabra nos enseña que en la sangre está la vida. Y casi toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de la sangre y sobre todo de la sangre del Cordero. Apocalipsis habla varias veces diciendo de bendito el Dios que nos lavó, que nos limpió con su sangre. Así que la sangre de Cristo es muy, muy importante y es la que Pedro les hace recordar a aquellos cristianos de su época que han sido bendecidos con un privilegio muy grande. Y por haber obedecido, Dios los ha rociado con su sangre. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y hay una palabra importante que yo quisiera que quede en tu mente y en la mía, mi querido hermano y hermana. Hemos sido perdonados y hemos sido limpiados al ser rociados con la sangre de Cristo. Qué bendición es la de tener en esta tarde, en estos pasajes, el privilegio de ser cristianos. Pero sigue el texto, dice ya en el versículo 3 hasta el 6 en que hemos leído. Está hablando de hemos sido bendecidos, dice, y nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Eh? Siempre en la Escritura vamos a encontrar descripciones acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo quiero compartir lo que dice en Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay muchos versículos más, pero por amor al tiempo, fíjense qué interesante esos textos. Ni nuestros ojos han visto, ni hemos soñado, ni se nos ha subido ni en la mente ni en el corazón, son las que Dios tiene preparada. Imagínate, hermano, hemos sido bendecidos, hemos sido rociados con su sangre para esta esperanza. Acá la vida estamos de paso. Lo importante es tener en mente que la esperanza que Pedro habla está del más allá. Y la esperanza es de lo que vamos a vivir de aquí en adelante con el Señor, cuando Él venga a buscarnos o cuando partimos de este mundo para estar con Él. Por eso dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esto es lo que nos debe mantener en vida plena, en fuerza, en ganas, en actitud de seguir adelante en la vida cristiana, porque esa es la esperanza, es la que Dios tiene preparado para nosotros. Y la garantía de toda esta esperanza y de todas estas cosas están en que el Señor murió y resucitó. Allí dice, la garantía de todo esto que Dios nos va a dar, que tiene preparado para sus hijos, está en la resurrección del Señor Jesucristo. Dice algunas palabras interesantes, dice que esta nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en el versículo 4 dice, para una herencia. Qué importante a veces le damos en esta tierra nosotros a la herencia. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué nos dejan nuestros padres a nosotros? O a algún tío o algún pariente. La herencia. Aquí está hablando de una herencia en los cielos, no una herencia aquí en la tierra. Y a esa herencia es algo hermoso que Dios tiene preparado para nosotros. Y allí utiliza tres palabras. Dice, para una herencia incorruptible, que nunca se va a romper. Una herencia incontaminada, que no se va a contaminar con nada, va a ser pura. Dice, inmarcesible, nunca se va a marchitar. Qué privilegio de ser cristianos, hermanos. Esa es la herencia que Dios tiene para vos y para mí por haber obedecido y por haber creído en la persona del Señor Jesucristo. Dice también que este privilegio de tener esta herencia
tan maravillosa, ¿sí? Que Dios ha preparado para cada hijo y para cada hija. Usted lo va a encontrar en grandes partes de la Escritura, sobre todo en el Apocalipsis, al terminar, donde habla que el Señor que va a venir es un galardonador, viene para premiar, viene para llevarnos a su presencia. Qué privilegio, mi querido hermano y hermana, es de ser un hijo de Dios. Y dice en el versículo 5, y que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, mientras el Señor ya hizo la obra en llamarnos, en elegirnos, el Señor hizo la obra en preparar todo el plan de salvación y nosotros simplemente respondimos con un corazón obediente y humilde, reconociendo que no somos nada. Y Él ahora nos desafía. Hemos sido elegidos, hemos sido rociados por la sangre de Cristo. Dice, hemos sido perdonados, limpiados y tenemos una esperanza y tenemos una herencia, pero mientras estamos esperando nos toca vivir con los pies sobre esta tierra. Y tenemos en esta tierra el privilegio de ser guardados por el poder de Dios hasta que lleguemos a esa completa y eterna salvación que Dios nos ha preparado. El privilegio de poder disfrutar de la presencia de Dios, de confiar que Él es el que me cuida, Él es el que me guarda. Por eso la responsabilidad tuya y mía es cómo caminamos, dónde andamos, qué hacemos. No nos metamos en problemas, no nos metamos en lugares donde no nos corresponde estar. Busquemos siempre estar cerca del Señor, porque dice la palabra del Señor que cerca de Él estamos guardados, estamos cuidados. No importa, dice más adelante, aunque el león rugiente ande buscando a quien devorar, nosotros tenemos la confianza de que el Señor nos guarda. El privilegio de ser guardados por el poder de Dios. ¿Sí? Versículo 6, todos estos privilegios traen alegría y traen gozo, porque eso es lo que te pasa a ti y a mí cada vez que repasamos y recordamos y damos gracias a Dios. Es un privilegio muy grande ser cristiano y eso nos trae gozo, pero la palabra nos advierte en el versículo 6, cuidado, porque todavía no ha llegado, ¿sí? Pero es probable que a lo mejor tengamos que pasar alguna prueba, a lo mejor tenemos que pasar alguna aflicción, que eso nos va a tocar para el próximo miércoles. Pero solamente ahora quiero recordarte lo que hemos estado mirando. Qué privilegio es ser un hijo de Dios. Qué privilegio es tener una esperanza viva. Y qué privilegio es tener una herencia que Dios ha preparado para nosotros. Y qué privilegio, mi querido hermano y hermano, es saber que Dios nos guarda. Así que vamos a dejar nuestro estudio aquí, agradecido al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros y el desafío de seguir adelante. Que el Señor nos bendiga y será hasta el próximo miércoles.